Saludos, queridos amigos. Les presento las averías y averías más habituales que se producen en el Kia Rio. Diré de inmediato que a la hora de elegir un Kia Rio 3, no tienes que preocuparte demasiado por elegir un motor. La diferencia en la dinámica de aceleración de 1.4 y 1.6 es mínima, y las diferencias técnicas entre estos dos motores son tan insignificantes que es simplemente imposible identificar la unidad externamente. No se puede ver el cigüeñal y las bielas indiscriminadamente, no todo el mundo puede descifrar el modelo de motor en la pegatina, que, de hecho, es lo que usan muchos estafadores, vendiendo 1.4 bajo la apariencia de 1.6, con la esperanza de que el comprador simplemente no mire la columna requerida en el PTS. Y es muy fácil no darse cuenta. La vida útil de ambos motores también es prácticamente la misma. Aunque el fabricante indica un kilometraje máximo de 180 tkm, en la práctica los motores de pistón de ambos motores recorren al menos 230 tkm y, con un mantenimiento responsable, incluso 300.000 km. En resumen, a Rio le encanta la buena gasolina 95 y los cambios de aceite cada 10 tkm. Antes del inicio de sus últimos días, las unidades pueden requerir atención no muy costosa, pero sí de su parte. Por ejemplo, para 100.000, es posible que necesite un reemplazo no programado, incluso diría, inesperado de una cadena estirada y un ajuste completamente rutinario de las holguras de las válvulas. El catalizador también se desmorona considerablemente en este punto y aumenta el riesgo de que entren migas en la cámara de combustión, lo que ha provocado un desgaste prematuro del pistón para varios propietarios. A los primeros signos de pérdida de tracción y aparece un error en la eficiencia del catalizador, tendrá que preocuparse por quitarlo y actualizar la ECU o reemplazar costosamente el convertidor, de lo contrario, puede gastar aún más dinero. Los motores Kia Rio 3 no son muy exigentes con el clima, pero las unidades son sensibles al clima frío cuando la aguja cae a menos 20, no siempre arrancan, especialmente con una batería estándar. De una forma u otra, se puede calentar el coche y no hay riesgo de avería, lo que no se puede decir de la tendencia de los motores Rio a sobrecalentarse. Aquí en los Urales esto rara vez sucede, pero en las zonas del sur se quejan de que si no se limpia el radiador cada temporada, el riesgo de freír el motor aumenta muchas veces. El sistema de refrigeración ya está diseñado de principio a fin, pero también hay suciedad, panales de radiador doblados e insectos que interfieren con la transferencia de calor y reducen la confiabilidad. Las fugas de aceite rara vez molestan a las unidades Rio, a veces, solo tienen fugas el sello de aceite del cigüeñal delantero y la tapa de la válvula. Los solicitantes que busquen un Kia Rio 3 usado no deberían estresarse demasiado con la elección de la caja de cambios. Si quieres una automática, llévala, no te arrepentirás. Casi no hay problemas con la hidromecánica si cambia el aceite periódicamente, pero al comprar un Rio usado, es mejor revisar minuciosamente la transmisión manual, cambiando todas las marchas durante una prueba de manejo. El punto débil de la transmisión es el sincronizador de tercera velocidad. Si escucha un crujido al encenderlo, busque otro automóvil o solicite un descuento adecuado en el capital de la caja de cambios. Hasta 150 tkm casi no hay problemas con el embrague si se utiliza correctamente. Algunos incluso conducen 200.000 con el embrague original, en gran parte gracias a la válvula de retardo para un acoplamiento suave, que ayuda al conductor a no quemar la canasta y apagar la caja de cambios prematuramente. La vida útil del chasis del Kia Rio no plantea ninguna duda, las características de comportamiento son más preocupantes. Hubo tantas quejas de propietarios enojados que casi perdieron el control en la carretera porque los amortiguadores traseros eran demasiado blandos, lo que permitía que la parte trasera se balanceara de un lado a otro, provocando la pérdida de control. Viven lo suficiente, no hay dudas al respecto. Pero el deseo de cambiarlos por otros más duros y no originales surge casi inmediatamente después de comprar un automóvil, que es lo que hacen los propietarios de Rio/Solaris. Volvamos a la fiabilidad del chasis. El punto débil de la suspensión, quizás, sean los cojinetes de las ruedas delanteras, empiezan a jugar después de 30 a 40 tkm. Simplemente no se apresure a reemplazarlos.
Es muy posible que pueda arreglárselas apretando la tuerca de fijación y conduciendo al menos la misma distancia. Los casquillos estabilizadores ocupan el segundo lugar, su vida útil es de aproximadamente 100 tkm. Los bloques silenciosos de las palancas delanteras en el tercero, 130 a 150 tkm, mientras que los de bola son prácticamente indestructibles, se mantienen tranquilamente incluso a 250 tkm. Los amortiguadores delanteros funcionan a pleno rendimiento durante los primeros 100.000 kilómetros de media. A la viga trasera nunca le pasa nada, algo que al principio quedó claro al familiarizarse con el diseño, si es que se puede llamar así a un dispositivo tan sencillo. Aquí se excluyen las averías. Desafortunadamente, la dirección no puede ser elogiada en absoluto, es delicada. Incluso si ignoramos los casos de fugas tempranas en las bombas de dirección asistida, que se repararon durante la garantía, todavía hay algo de qué quejarse. Por ejemplo, la cremallera de dirección. Parece como si los fabricantes se hubieran puesto de acuerdo y compraran la unidad de dirección a un proveedor, que a su vez equipa el mecanismo con casquillos guía de baja calidad. En el caso de Río, se oyen golpes después de 40 tkm. Lo único que agrada es la mantenibilidad, inherente a todos los mecanismos del modelo. Para que el bastidor pueda hacerse silencioso de forma relativamente económica, lo principal es encontrar un buen servicio especializado. A pesar del sistema de dirección asistida bastante productivo, algún día el Río 3 puede confundir al propietario con una dirección rígida. No hay necesidad de preocuparse demasiado por esto, porque el punto débil se puede eliminar de manera simple y sencilla, lubricando la transmisión universal del eje de dirección. Lo más importante es no demorarse en solucionar el problema, de lo contrario, tras la pérdida del efecto de amplificación, aparecerán golpes por la cruz desgastada, por lo que esta última solo habrá que sustituirla. Las puntas de dirección resisten con seguridad hasta 100.000 kilómetros, y luego dependerá de la precisión del conductor y de las condiciones de funcionamiento del coche. La pintura del Kia Rio, como se esperaba de un automóvil económico, es débil y no le gusta ningún contacto, se raya fácilmente, lo que dificulta llamar al automóvil fresco desde un punto de vista estético cuando llega a 100 tkm. Lo mismo puede decirse del parabrisas, que no es especialmente resistente a la abrasión. Con el tiempo, Rio, al igual que Solaris, aumenta los espacios entre el parachoques delantero y los paneles de carrocería adyacentes. Los verdaderos estetas tienen que cambiar los clips. Los faros sudorosos también son un fenómeno popular y no preocupan tanto por el diseño como por el sistema de iluminación, que ya no funciona tan bien. Río también tiene llagas, que es más fácil curar uno mismo que comprar piezas nuevas o dar dinero a traficantes sin fondo y devoradores de divisas. Por supuesto, estamos hablando de topes de puerta. Tan débiles que casi dejan de fijar posiciones a los 50 tkm y los propietarios tienen que modificarlas con una varilla de metal, que suele utilizarse como electrodo de soldadura. En general, a la hora de determinar el kilometraje mediante pruebas indirectas, habrá que tener en cuenta este punto, para no abuchear en vano al vendedor, acusándolo de torcer. No será justo. Por cierto, el kilometraje aquí no está duplicado en ninguna de las unidades de la EQ, lo que significa que los trucos de los estafadores no se pueden calcular mediante métodos electrónicos mediante diagnóstico por computadora. Es mejor evaluar el automóvil por completo y solo después tomar una decisión sobre la realidad de los números en el odómetro. También vale la pena tener en cuenta que el interior del Kia Rio en sí no es el más resistente al desgaste, los asientos, el volante y la palanca de cambios se desgastan antes de lo esperado. Esta es toda la información sobre los problemas del Kia Rio. Si sabes más o no estás de acuerdo con lo escuchado, te espero en los comentarios.